Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 25, donde se da una breve reseña de San Francisco en un día de campaña electoral. Eran las 7 de la mañana cuando Mr. Phileas Fogg, Mistress Aouda y Passepartout pusieron pie en el continente americano, si puede llamarse así al muelle flotante sobre el que desembarcaron. Estos muelles, que suben y bajan con la marea, facilitan la carga y descarga de los navíos. En ellos atracan veleros de todas clases, buques de todas nacionalidades y esos barcos de varios pisos que hacen el servicio de Sacramento y de sus afluentes. Allí se amontonan los productos de un comercio que se extiende a México, a Perú, a Chile, a Brasil, a Europa, a Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Passepartout, alegre por pisar al fin tierra americana, creyó su deber efectuar el desembarco dando un peligroso salto del mejor estilo. Pero al caer sobre el muelle, cuyo suelo se hallaba carcomido, estuvo a punto de traspasarlo. Desconcertado por la forma de apearse en el nuevo mundo, el muchacho profirió una formidable interjección que hizo volar una bandada de cormoranes y pelícanos, huéspedes habituales de aquellos muelles flotantes. Mr. Fogg, inmediatamente después de desembarcar, se enteró de la salida del primer tren para Nueva York. Partía a las 6 de la tarde. Tenía, por consiguiente, todo un día para visitar la capital de California. Alquiló un carruaje para él y para Mistress Aouda. Passepartout subió al pescante y se dirigieron por $3 la hora hacia el Hotel Internacional. Desde el elevado sitial que ocupaba, Passepartout observó con curiosidad la gran ciudad americana. Anchas calles, casas bajas bien alineadas, iglesias y templos del estilo gótico sajón, inmensos muelles, almacenes grandes como palacios, unos de madera, otros de ladrillo. Por las calles, numerosos vehículos, ómnibus, tranvías, y por las aceras atestadas una multitud, no solo de americanos y europeos, sino también de chinos e hindúes que componían en total una población de más de 200.000 habitantes. Passepartout quedó bastante sorprendido de lo que veía porque todavía pensaba en la legendaria ciudad de 1849, la ciudad de los bandidos, de los incendiarios y de los asesinos que acudían a la rebusca de pepitas de oro, inmenso tropel de los desheredados de todas las clases, donde se jugaba el polvillo de oro con un revólver en una mano y una navaja en la otra. Pero aquel tiempo feliz había pasado ya. San Francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial. La alta torre del ayuntamiento, donde un grupo de centinelas dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas cortadas en ángulo recto, entre las cuales se abrían plazas con cuidados jardines, además de una ciudad china que parecía haber sido importada directamente del celeste imperio dentro de un estuche. Ya no había sombreros tejanos, ni camisas encarnadas a usanza de los buscadores de oro, ni indios con plumas, sino sombreros de seda y negras levitas ceñidas a una multitud de señores poseídos por una actividad desenfrenada. Algunas calles, entre otras Montgomery Street, el Regent Street de Londres, el Boulevard des Italiens de París, el Broadway de Nueva York, estaban bordeadas de espléndidos bazares que ofrecían en sus vitrinas productos del mundo entero. Cuando Passepartout llegó al Hotel Internacional, le parecía no haber salido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar, especie de bufete abierto gratis a todo transeúnte. Carne en fiambre, sopa de ostras, galletas y queso eran consumidos sin que el cliente tuviera que meter la mano en el bolsillo. No pagaban más que la bebida, cerveza, oporto o jerez, si se le antojaba beber. Esto le pareció a Passepartout muy americano. El restaurante del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y les sirvieron unos camareros negros como el ébano abundantes platos liliputienses. Después de comer, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Aouda, salió del hotel y se dirigió al consulado inglés para hacer visar su pasaporte. En la acera encontró a su criado, quien le preguntó si antes de coger el tren del Pacífico no sería prudente comprar algunas carabinas Enfield o revólveres Colt. Passepartout había oído hablar de indios Sioux y Pawnees que detenían los trenes como vulgares bandoleros españoles. Mr. Fogg respondió que era una precaución inútil
pero lo dejó en libertad de obrar a su gusto, dirigiéndose luego al consulado. No había dado 200 pasos cuando, por una de esas raras coincidencias, encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? ¿Mr. Fogg y él habían hecho juntos la travesía del Pacífico y no se habían visto? De todas maneras, Fix celebraba infinitamente volver a encontrar al caballero a quien tanto debía, y puesto que sus negocios lo llamaban a Europa, se sentía encantado de proseguir su viaje en tan agradable compañía. Mr. Fogg respondió que el honor sería suyo, y Fix, que no quería perderlo de vista, le pidió permiso para visitar junto a él la curiosa ciudad de San Francisco, lo cual le fue otorgado. Mistress Aouda, Phileas Fogg y Fix empezaron a pasear por las calles y pronto se encontraron en la de Montgomery Street, donde la afluencia de público era enorme. En las aceras, en medio de la calzada, sobre las vías del tranvía, a pesar del paso incesante de carruajes y de omnibús, en las puertas de las tiendas, en las ventanas de todas las casas y aún sobre los tejados, había una multitud impresionante. Hombres anuncio circulaban en medio de los grupos, ondeaban al viento banderas y gallardetes, y de todas partes brotaban gritos. ¡Hurra por Camerfield! ¡Hurra por Mandy Boy! Era un mitin, así al menos lo pensó Fix, quien comunicó su idea a Fogg añadiendo: Lo mejor será que nos alejemos del barullo. De estos jaleos solo se saca algún golpe. En efecto, respondió Fogg, y los golpes, aunque sean políticos, no dejan de ser golpes. Fix creyó conveniente reír la observación, y para no ser arrollados por la gente, Mistress Aouda, Phileas Fogg y el inspector de policía se instalaron en el rellano superior de una escalera que conducía a una terraza situada a bastante altura del nivel de Montgomery Street. Frente a ellos, al otro lado de la calle, entre una carbonería y un almacén de petróleo, se había levantado una gran plataforma al aire libre hacia la cual convergían las diversas corrientes de la multitud. ¿Y por qué aquel mitin? ¿Con qué objeto se celebraba? Fogg no lo sabía. ¿Se trataba quizá del nombramiento de un alto funcionario militar o civil, de un gobernador del estado o de un miembro del Congreso? Era lógico conjeturarlo al ver la extraordinaria animación que apasionaba a toda la multitud. En aquel momento se produjo un enorme revuelo entre la masa y se agitaron las manos al aire. Algunas, firmemente cerradas, parecían elevarse y abatirse con rapidez en medio de los gritos, manera enérgica sin duda de emitir el voto. Los remolinos agitaban aquella masa humana desbordante. Las banderolas oscilaban, desaparecían por un instante y reaparecían desgarradas. Las ondulaciones de la muchedumbre se propagaban hasta la escalera, mientras que todas las cabezas presentaban el aspecto del mar rizado súbitamente por un huracán. El número de sombreros disminuía considerablemente y en su mayoría parecían haber perdido su altura normal. Evidentemente, se trata de un mitin, dijo Fix, y la cuestión que lo ha provocado debe de ser palpitante. No me extrañaría que se tratase todavía del asunto de Alabama, a pesar de que está resuelto. Puede ser, respondió sencillamente Mr. Fogg. En todo caso, continuó el detective, tenemos dos campeones enfrentados, el honorable Camerfield y el honorable Mandy Boy. Mistress Aouda, apoyada en el brazo de Phileas Fogg, contemplaba sorprendida aquella tumultuosa escena y Fix se disponía a preguntar a sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular cuando se produjo un movimiento más acusado que los anteriores. Redoblaron los vítores mezclados con maldiciones. El mástil de las banderolas se transformó en arma ofensiva. Ya no había manos, solamente puños. Desde lo alto de los vehículos parados y de los ómnibus interceptados en su marcha se repartían porrazos a mansalva. Todo se utilizaba como proyectil. Botas y zapatos describían en el aire trayectorias definidas y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban sus detonaciones nacionales a las vociferaciones de la concurrencia. La baraúnda se acercó hasta la escalera y afluyó sobre los primeros peldaños. Indudablemente, uno de los partidos había sido rechazado sin que los simples espectadores pudieran saber si la ventaja era de Mandy Boy o de Camerfield. «Considero prudente que nos retiremos», dijo Fix, que no deseaba que su hombre recibiera un mal golpe o se viera envuelto en aquel asunto. «Si en todo aquel tumulto estuviese mezclada Inglaterra y reconocieran nuestra nacionalidad, nos veríamos comprometidos en la reyerta». «Un ciudadano inglés», contestó Phileas Fogg,
Pero el gentleman no pudo terminar la frase. Detrás de él, desde la terraza que coronaba la galería, se oyeron espantosos alaridos. Alguien gritaba: ¡Hurra! ¡Hip hip por Mandy Boy! Era un grupo de lectores que llegaba de refuerzo, atacando por el flanco a los partidarios de Camerfield. Mr. Fogg, Mistress Aouda y el detective se encontraron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres armados con bastones con empuñaduras de plomo y con mazas era irresistible. Phileas Fogg y Fix, al intentar proteger a la joven, fueron bárbaramente atropellados. Mr. Fogg, tan flemático como de costumbre, intentó defenderse con aquellas armas naturales que la madre naturaleza ha puesto al extremo de los brazos de todo inglés, pero fue inútil. Un enorme mocetón de perilla roja y tez colorada, ancho de espaldas, que parecía ser el jefe del grupo, levantó su formidable puño contra Fogg y hubiera lastimado al gentleman si Fix, por protegerlo, no hubiera recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón empezó a desarrollarse instantáneamente bajo el sombrero del detective, transformado ya en simple capucha. «Yankee», dijo Mr. Fogg, lanzando a su adversario una mirada de profundo desprecio. «Inglés», respondió el otro. «Nos volveremos a encontrar. Cuando le plazca. ¿Su nombre?» Phileas Fogg. ¿Y el suyo? «Coronel Stan Proctor». La oleada pasó. Fix fue derribado y se levantó con las ropas deshechas, pero sin menoscabo físico serio. Su gabán quedó partido en dos trozos desiguales y su pantalón parecía uno de esos calzones que algunos indios, cosas de la moda, se ponen después de haberles quitado la parte posterior. Pero en resumidas cuentas, Mistress Aouda estaba sana y salva y tan solo Fix había recibido un puñetazo. «Gracias», le dijo Fogg al inspector cuando estuvieron lejos de la muchedumbre. «No hay de qué», respondió Fix. «Pero acompáñeme, por favor». «¿A dónde?» «A una tienda de confección». La visita era indispensable. Los trajes de Phileas Fogg y del agente de policía estaban hechos jirones, como si aquellos dos caballeros se hubiesen pegado por cuenta de los honorables Camerfield y Mandy Boy. Una hora después, ambos se encontraban convenientemente vestidos y cubiertos. Luego regresaron de inmediato al Hotel Internacional. Allí les esperaba Passepartout, armado con media docena de puñales revólveres de 6 tiros y de fuego central. Al ver que les acompañaba Fix, su frente se nubló, pero cuando Mistress Aouda le explicó en pocas palabras lo ocurrido, Passepartout se tranquilizó. Evidentemente, Fix no era ya un enemigo, sino un aliado. Había cumplido su palabra. Una vez terminada la comida, dispusieron un carruaje para conducir a los pasajeros a la estación. En el momento de subir en él, Mr. Fogg preguntó a Fix: «¿Ha vuelto usted a ver al coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para encontrarlo», repuso fríamente Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esta manera». El inspector sonrió sin decir nada, pero, como puede verse, Mr. Fogg era de aquella raza de ingleses que, aunque no toleran el duelo en su país, se baten en el extranjero cuando se trata de defender su honor. A las 6:45, los viajeros llegaron a la estación y se dirigieron al tren, que estaba preparado para salir. En el momento en que Fogg se disponía a montar en el vagón, se dirigió a un empleado. «Amigo mío, ¿sabe usted la causa de los desórdenes ocurridos hoy en San Francisco?» «Era un mitin, señor», respondió el empleado. «He creído notar cierta agitación en la calle». «Se trataba simplemente de un mitin de propaganda». «Sin duda, la elección de un general en jefe», inquirió Fogg. «No, señor, de un juez de paz». Al oír esto, Phileas Fogg subió al vagón y el tren partió a toda velocidad. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.